Hola y bienvenido a Leyendas Oscuras, donde exploramos los misterios y secretos que se esconden en las sombras. En el video de hoy, profundizaremos en la escalofriante historia de La sombra en el sótano. Prepárese para un viaje a lo desconocido mientras descubrimos la oscura historia que se esconde debajo de la superficie. Nuestra historia comienza en un pequeño pueblo con una casa que se ha mantenido durante generaciones. Los rumores de sucesos extraños y eventos inexplicables han envuelto la propiedad en misterio. Los lugareños susurran una figura sombría que se dice que persigue el sótano. Su presencia se sintió pero nunca se vio. Durante años, el sótano permaneció sellado, sus secretos encerrados lejos de miradas indiscretas. Pero recientemente, un valiente grupo de exploradores se atrevió a aventurarse en las profundidades, equipado con cámaras y la determinación de descubrir la verdad. Mientras descendían las escaleras crujientes hacia la oscuridad, una sensación de inquietud los agarró. El aire se hizo pesado, lleno de una presencia de otro mundo que envió escalofríos por sus espinas. Estaban a punto de encontrar algo más allá de sus pesadillas más salvajes. Los exploradores no tardaron mucho en notar las marcas peculiares en las paredes del sótano. Símbolos y escritos en un idioma desconocido adornaban la piedra, proporcionando una pista de los secretos siniestros que se avecinaban. El aire estaba lleno de una anticipación que bordeaba el terror. Mientras continuaban su descenso, los exploradores tropezaron con una entrada escondida detrás de una barrera improvisada. Con temor, dejaron de lado los obstáculos, revelando un pasaje que parecía conducir a un reino aún más oscuro. El grupo intercambió miradas nerviosas, inseguras de lo que les esperaba del otro lado. Cuanto más se aventuraron, más siniestra se volvió la atmósfera. Susurros resonaron a través del estrecho corredor, su origen desconocido. Los exploradores siguieron adelante. Su curiosidad y miedo se entrelazaron, impulsándolos hacia adelante a pesar de su creciente inquietud. Finalmente, llegaron a una cámara cavernosa, donde les esperaba un espectro inquietante. La figura sombría estaba en la esquina, su forma se desplazaba y se contorsionaba en la tenue luz. El miedo consumió a los exploradores cuando se dieron cuenta de que habían tropezado con algo más allá de su comprensión. A medida que se acercaban con cautela, la figura comenzó a hablar. Su voz era una mezcla de lenguas antiguas, evocando un sentido de sabiduría antigua y malevolencia. Contaba historias de rituales oscuros, conocimiento prohibido y los secretos que habían sido enterrados dentro de la casa durante siglos. Los exploradores escucharon con fascinación aterrorizada mientras la figura revelaba las tragedias que se habían desarrollado dentro de estos muros. Almas perdidas atrapadas en el tormento eterno, espíritus inquietos que buscaban venganza y una presencia que tenía hambre de los vivos. Con cada revelación, los exploradores se encontraron atraídos más profundamente en la oscuridad. La historia de la casa se desarrolló ante sus ojos, revelando una retorcida historia de traición, locura y horrores indescriptibles que mancharon los cimientos del edificio. Cuando la narración de la figura llegó a su fin, los exploradores se dieron cuenta de que se habían enredado en una presencia malévola que se negó a dejarlos ilesos. Ahora estaban atrapados dentro de los límites de esta casa embrujada, obligados a enfrentarse a las pesadillas que habían plagado sus paredes. Pero esa es una historia para otro momento, queridos espectadores. Los secretos de La sombra en el sótano continuarán desentrañándose en nuestro próximo video. Asegúrese de suscribirse a nuestro canal y pulse la campana de notificación para que no se pierda la escalofriante conclusión de esta historia escalofriante. Los exploradores se encontraron atrapados dentro de los confines ominosos de la casa embrujada. Las sombras bailaban en las paredes, susurrando secretos que enviaban escalofríos por sus espinas. El miedo y la anticipación se mezclaron en el aire mientras se preparaban para enfrentar los horrores que les esperaban. Se aventuraron más profundamente en la casa, cada paso lleno de inquietud. Cada tabla de piso crujiente resonó a través de los pasillos vacíos, amplificando su inquietud. La presencia de espíritus malévolos se hizo más fuerte con cada momento que pasaba. Mientras exploraban cada habitación, los exploradores descubrieron reliquias olvidadas del pasado. Las fotografías que capturan momentos de alegría se convirtieron en terror. Los muebles rotos eran un testimonio de la violencia que había consumido esta morada una vez pacífica. Se toparon con una biblioteca oculta,
sus estantes forrados con tomos antiguos y manuscritos en descomposición. Las páginas polvorientas revelaron encantamientos y rituales que se habían realizado dentro de estas paredes. El conocimiento contenido en estos textos era oscuro y prohibido. En las profundidades de la casa, una habitación oculta detrás de una puerta cerrada los hizo señas hacia adelante. Con manos temblorosas, giraron la llave oxidada y entraron en una cámara que parecía intacta por el tiempo. La habitación estaba llena de una sensación de tristeza sofocante. Las pinturas adornaban las paredes, sus temas inquietantemente exquisitos. Cada golpe del pincel capturó la angustia y la desesperación de los atrapados dentro del oscuro pasado de la casa. Entre las pinturas descubrieron un diario. Cada página estaba llena de confesiones y pensamientos atormentados de un ocupante anterior. Las palabras transmitían un descenso a la locura, ya que la mente del autor era consumida por las fuerzas malévolas que impregnaban la casa. Los exploradores se aventuraron más en las profundidades de la casa, atraídos por una escalera oculta que conducía al sótano. Cada paso resonaba con una fuerte sensación de presentimiento, como si las escaleras mismas estuvieran advirtiendo a los intrusos de los horrores que esperaban abajo. Llegaron a una vasta cámara subterránea, un laberinto de corredores misteriosos que parecían girar y girar de maneras imposibles. Susurros resonaron a través de los túneles, voces del pasado anhelando ser escuchadas. Los exploradores siguieron los susurros inquietantes, guiados por una fuerza invisible más profunda en las profundidades del sótano. El aire se hizo más frío, la oscuridad más sofocante. Ahora estaban en el umbral entre el reino de los vivos y el reino de los muertos. De repente, se encontraron con una puerta bañada en una luz etérea y pulsante. Más allá del umbral, un reino de oscuridad esperaba, una dimensión donde las pesadillas se hicieron realidad. Los exploradores dudaron, sus corazones latiendo en sus pechos, sabiendo que pasar por esa puerta cambiaría sus vidas para siempre. Pero su curiosidad insaciable los empujó hacia adelante, llevándolos a descubrir los misterios que había más allá. Cuando cruzaron el umbral, el mundo que los rodeaba se transformó. Ya no estaban en el sótano de una casa embrujada, sino en un reino de puro terror. Paisajes de pesadillas se extendían ante ellos, llenos de criaturas grotescas y horrores inimaginables. Los exploradores eran ahora meros peones en un juego orquestado por fuerzas antiguas. Se enfrentaron a sus miedos más profundos, sus pesadillas dieron forma, pero el coraje surgió dentro de ellos cuando prometieron enfrentar la oscuridad y reclamar sus vidas. Atravesaron el retorcido reino, superando innumerables obstáculos y derrotando a seres monstruosos que buscaban mantenerlos atrapados para siempre. Su perseverancia y valentía se convirtieron en un faro de esperanza contra la abrumadora oscuridad. Las horas se convirtieron en días, y los días en semanas a medida que viajaban a través de la dimensión de pesadilla. Con cada victoria, un rayo de luz atravesó la oscuridad, iluminando un camino hacia adelante. Y así, los exploradores continuaron su odisea, decididos a descubrir la verdad y poner fin al tormento que había plagado la casa embrujada durante siglos. Su búsqueda trascendería los límites entre los mundos, ya que descubrieron los lazos que unían a los vivos y los muertos. Los horrores que encontraron probaron su resolución, pero permanecieron sin inmutarse. El vínculo forjado entre ellos se convirtió en su mayor fortaleza frente al mal inimaginable. Y así, queridos espectadores, dejamos a nuestros intrépidos exploradores en medio de su desgarrador viaje. Síguenos para más historias y leyendas oscuras.